Bueno, apreciados estudiantes, articulando el proyecto Piensa en Grande y nuestra actividad de español, vamos a ver nuestra actividad del día de hoy, la segunda actividad que está programada en la guía, y vamos a clarificar un poquito el tema de qué es el Design Thinking con estos dos videitos que ya vamos a aclarar para la actividad. Entonces les invito para que lo escuchemos. En dos partes: encontrar el problema y pensar soluciones. La primera etapa se trata de empatizar con el usuario. Vemos aquí el momento de divergencia donde necesitamos explorar todo el contexto. Usamos metodologías cualitativas de investigación para comprender sus necesidades a fondo. Estos serán los cimientos del edificio entero. Esta etapa es fundamental para que el proceso esté bien realizado. Luego, debemos detectar oportunidades. Aquí la idea es descargar todas las entrevistas en profundidad y detectar patrones de conducta para extraer los insights que generan valor a nuestro usuario. Recuerda que el diseño centrado en el usuario no significa que será personalizado. Debemos tomar decisiones utilizando esos insights que son oportunidades de innovación. Hasta aquí solo nos concentramos en el problema. Aún no estamos pensando en las soluciones. En la ideación vamos a comenzar a proponer soluciones, según el contexto de los usuarios. Este es el momento para ser creativos, utilizar el pensamiento lateral para generar ideas disruptivas y novedosas, pero siempre descansando en que idearemos algo basado en la necesidad del usuario. Una lluvia de ideas es productiva en la medida en que partes de una pregunta que pretende resolver el problema de tus usuarios que encontraste en esa primera etapa. Continuaremos con la etapa de tangibilización de ideas. Esto es, seleccionar la que tenga una mejor propuesta de valor y convertirla en un prototipo. Intenta experimentar y fallar lo antes posible para entender dónde están los puntos de mejora. La regla de oro es: falla rápido, falla barato. En la última etapa del proceso, co-creamos con nuestro usuario. Es decir, lo hacemos partícipe del diseño y testeamos nuestro prototipo. Su feedback nos llevará nuevamente a comenzar el proceso en una iteración de prueba y error permanente que perfecciona los resultados de esta metodología ágil. Seremos menos propensos a fallar si nos mantenemos cercanos a nuestro usuario en cada etapa. Este proceso lo puedes aprender en detalle en el curso de Design Thinking con Minds Garage de Platzi. Entra ahora a platzi.com/think. Entonces, el proceso de Design Thinking consiste en 5 etapas, divididas en dos partes: encontrar el problema y pensar soluciones. La primera etapa se trata de empatizar con el usuario. Vemos aquí el momento de... Y vamos a proyectar un segundo videíto que nos aclara mejor lo que nosotros queremos en esta oportunidad, que está aquí en nuestra guía. Es prácticamente el link que nosotros les dejamos allá para que nosotros sepamos qué es lo que vemos. ¿Qué pasó? Diseñar es parte de la vida. El ser humano ha diseñado desde que puso un pie en el mundo. Cada objeto que te rodea y cada forma de hacer las cosas fue alguna vez ideada por alguien. Y tú también lo haces. Todos los días, desde que eras un niño, diseñas algo nuevo. Un castillo de arena, una cena para ella, un paso de baile, la forma en que cuentas un chiste, o incluso el look de tu casa. Tú haces lo mismo que hace un diseñador cuando bosqueja un carro, unos zapatos o un nuevo diseño para un carrito de supermercado. Él también juega y prueba opciones hasta encontrar la mejor. La diferencia es que el diseñador ha sistematizado esta forma creativa de pensar y tiene bajo la manga unos buenos trucos que le ayudan a encontrar soluciones brillantes que nadie hubiese imaginado. Bueno, esto es lo que conocemos como Design Thinking.
Los diseñadores piensan haciendo, combinan y experimentan con diversos elementos, usan sus manos y su mente al mismo tiempo. Bueno, lo que hace el Design Thinking es tomar esas herramientas del diseñador y mezclarlas con una visión más humana, que no se centra en el producto o servicio, sino en las interacciones que establecen las personas con este. Esta forma de buscar soluciones es tan genial que no solo debería estar al alcance de los diseñadores profesionales, sino de todos nosotros. Porque, hey, todos tenemos problemas y todos necesitamos soluciones creativas en nuestra vida diaria. El Design Thinking es un proceso de 5 pasos: descubrir, interpretar, idear, experimentar y evolucionar. Vamos con el primero, descubrir. Este paso es la base del proceso de diseño. Se trata de ponerte en los zapatos de la persona para la que estás diseñando y empatizar con su forma de pensar y de sentir. Debes sumergirte en su mente y su corazón para comprender sus necesidades físicas y emocionales. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Qué le gusta? ¿Qué es importante para él? ¿Por qué lo hace de esa forma? Te enseñaremos 2 técnicas para descubrir. Primero, el método de qué, cómo y por qué. Divide una pizarra en 3 secciones. En la primera, anota qué es lo que hace tu consumidor. Por ejemplo, chocan sus carritos y se pelean. Ahora, ¿cómo lo hace? Es casual, sin embargo genera molestias y enfrentamientos. Y finalmente, ¿por qué sucede esto? Tal vez porque sienten que el espacio es pequeño y los carritos no giran adecuadamente. La otra técnica para descubrir es la entrevista. Igual que cuando conoces a tus amigos, no hay nada mejor que una conversación sincera y amena con tu consumidor para conocerlo. Pero primero hay que preparar la entrevista. Reúne a tu equipo y hagan un brainstorming de preguntas. En una pizarra, escriban sobre post-its todas las preguntas potenciales que se les ocurran. Después, las ordenan por temas para poder agruparlas. De esta forma, le dan estructura a la entrevista, haciéndola más fluida, amigable y efectiva. No te olvides también de tener en cuenta estos tips para la entrevista. Aun cuando creas que sabes las respuestas, pregunta por qué. Tal vez puedan sorprenderte. Incentiva a la gente a contar historias, sean reales o no, nos revelan algo de quien las cuenta. Presta atención a los gestos y al lenguaje corporal. No le temas al silencio. En esos momentos, la persona puede reflexionar sobre lo que acaba de decir y revelar algo más profundo. No sugieras respuestas, haz preguntas neutrales. No hagas preguntas binarias que puedan ser respondidas con una palabra. Estimula la conversación. Haz solo una pregunta por vez, no acoses a tu consumidor. Y finalmente, recuerda llevar una grabadora para que puedas olvidarte de tomar notas e involucrarte totalmente con las personas y sus historias. Lo ideal es ir de a 2 para que el segundo grabe la entrevista. Y no olvides que es muy importante pedir el consentimiento de la persona antes de entrevistarla, así como preparar un espacio adecuado para no hacerlo al paso. Ahora que ya conocemos un montón de cosas sobre nuestro usuario, pasamos a la segunda fase, interpretar. Como quien extrae el zumo de una fruta, aquí procesamos lo que aprendimos sobre el usuario en la fase 1 y definimos nuestras oportunidades de innovación. Debemos maquetar un punto de vista o punto de partida. Este se construye a partir de las corazonadas de nuestro usuario. Para ello, podemos usar el mapa de empatía. Haz este dibujo en una pizarra o pliego. Divídelo en 4 secciones: lo que el usuario dice, lo que el usuario hace, lo que piensa y lo que siente. Esto te permitirá identificar sus necesidades y descubrir sus insights o contradicciones, por ejemplo, entre lo que dice y hace. La segunda técnica que puedes utilizar es la de definir el problema jugando. Este juego actuará como una catapulta para generar una declaración y definir nuestras oportunidades de innovación. Lo que hacemos es escribir una frase que combine estos 3 elementos: usuario, necesidad y corazonada. Y luego proponemos tantas opciones como se nos ocurran. Por ejemplo, la señora Martínez necesita ver su carrito lleno porque le gusta sentir que puede comprar muchas cosas. O la señora López necesita tener divisiones en el carrito para que sus productos no se maltraten entre ellos. Un tercer método que podemos utilizar es el de preguntarnos cómo podríamos. Esta técnica es como un fósforo encendido cayendo en una caja de fuegos artificiales. Es chiquita, pero puede desatar una tormenta de ideas.
Generan la pregunta a partir de las frases que construimos en la técnica anterior. Por ejemplo, ¿cómo podríamos hacer para que los productos comprados no se maltraten dentro del carrito? ¿O cómo podríamos hacer para que el carrito de compras nunca se vea vacío y triste? Una vez que hemos definido el camino para buscar las soluciones, no queda más que ir por ellas. Nuestro siguiente paso es idear. En esta etapa, todas las ideas son válidas. La evaluación vendrá después. Ahora lo más importante es generar la mayor cantidad y variedad posible de ideas. Por ejemplo, con un brainstorming, que es la técnica por excelencia para generar ideas. Lo mejor de esta técnica es que impulsa el pensamiento colectivo por medio de la conversación, escuchando y construyendo sobre otras ideas. Hay que permitir que colisionen y se complementen de forma inusual. Debemos apagar el lado serio y evaluativo del cerebro y trabajar con la parte generativa. Tenemos que traernos abajo la puerta de los temores, el pudor, las ideas conservadoras, el miedo al ridículo y al fracaso, y soltar todo lo que se nos ocurra, pues una idea puede no ser genial en sí misma, pero puede traer consigo la idea que el equipo busca. Para que un brainstorming sea dinámico, debe haber siempre una persona que guíe y estimule al grupo, para que todos estén deseosos de ir en busca de ideas. Esta persona debe generar energía, mantener el motor funcionando. Puede ser con variantes a la pregunta ¿cómo podríamos? Por ejemplo, ¿y si en vez de esto le ponemos otra cosa? Otra forma de avivar el brainstorming es añadir requerimientos, como por ejemplo, ¿qué pasaría si tuviera que ser cuadrado? ¿O cómo lo diseñaría el usuario? ¿O cómo diseñarías el objeto con tecnología de hace 50 años? También puedes agilizar el brainstorming poniendo límites de tiempo. Por ejemplo, debemos generar 50 ideas en 20 minutos. Y algo más para tener un buen brainstorming es tener un espacio ideal y una gran pizarra. Todos los miembros deben estar a no más de 3 pasos de llegar a ella. Lo ideal también es que todos en el equipo tengan post-its para que puedan escribir sus ideas y luego ir a pegarlas sobre la pizarra. La movilidad de los post-its te permitirá jugar con las ideas y conectarlas de forma inusual. No olvides guardar todas las ideas que tuvieron para que las tengan como fuente de inspiración durante el proceso creativo. Recuerda que algunas de ellas necesitan incubarse por un tiempo para volverse geniales. Una vez que ya tenemos nuestras ideas, pasamos a la fase de experimentar. Aquí creamos elementos tangibles como imágenes, artefactos, maquetas, storyboards o actividades simuladas como sketch que nos permitan poner a prueba nuestras ideas, interactuar con ellas, debatir y acercarnos a la solución final. Un prototipo nos permite fallar barato, fallar rápido y fallar seguido hasta encontrar el camino que buscamos. Además, podemos desarrollar distintas ideas sin tener que comprometernos con ninguna. Si una imagen vale más que 1000 palabras, un prototipo vale más que 1000 imágenes. Lo creamos para poder conversar con nuestro usuario frente a un objeto o situación real y evaluar sus múltiples componentes. Ahora, ¿cómo se hace un prototipo? ¿Has visto a los niños cuando juegan con Legos o con plastilina o cuando se inventan juegos de roles? Bueno, igualito. Empieza construyendo aun cuando no sepan lo que estás haciendo. El solo acto de buscar materiales será suficiente para empezar. No le dediques demasiado tiempo a un mismo prototipo. Déjalo ir antes de involucrarte mucho con él. Identifica variables. Cada prototipo debe responder una pregunta. Y trabaja los prototipos con el usuario en mente. Pregúntate, ¿qué espero de este prototipo? Una vez que tengas todos tus prototipos, prepara una malla receptora de información. Divide una pizarra en 4 cuadrantes. En la zona del más, anotarás las cosas interesantes o notables. En la del triángulo, anotarás las críticas constructivas. En la interrogación, anotarás las preguntas que la experiencia te revele. Y en la zona del foquito, anotarás las ideas que surjan durante el experimento. Y finalmente, el quinto paso, evolucionar. Aquí lo que buscamos es obtener retroalimentación sobre los prototipos que creamos para poder corregirlos y mejorarlos. Para ello, debemos mostrárselos a nuestros usuarios, ponerlos en situaciones reales y tratar de observarlos desde todos los ángulos posibles. Por ejemplo, tomando fotos, o contando una historia, o grabando un video. Otro método que podemos usar es el de las frases me gusta, desearía, ¿qué tal si?
Estas frases son útiles porque la gente suele tener miedo a criticar o a ser criticada, y estos inicios nos ayudan a dar críticas constructivas que no ofenden a nadie. Por ejemplo, me gusta que le hayamos puesto un escáner de productos al carrito, pero desearía que también tuviese una pequeña calculadora. O, ¿qué tal si en vez de mango de plástico le ponemos un mango de madera? Mejor, ¿verdad? En la fase de evolución, es importante que recuerdes todo lo que aprendiste durante el proceso, lo ordenes y lo uses para mejorar el prototipo. Para lograr una innovación orientada a lo humano, tu producto final debe ser evaluado en función a 3 componentes bien articulados: la deseabilidad por parte del usuario, la viabilidad de realizarlo para quienes lo llevarán a cabo y la funcionalidad, es decir, si las mejoras están orientadas a solucionar la necesidad de manera efectiva. Y finalmente, prepara una campaña de comunicación de alto impacto para estimular la aceptación de los usuarios y entidades que quieran invertir en el proyecto. Y eso es todo. Recuerda que el Design Thinking es un proceso flexible y si necesitas volver atrás un paso para replantear las cosas, eres libre de hacerlo. Pero no olvides ninguno de los 5. Descubrir, interpretar, idear, experimentar y evolucionar. Y sobre todo, recuerda que el Design Thinking no es solo una herramienta para diseñadores, sino algo para todos nosotros, pues nos ayuda a encontrar soluciones para cualquier cosa, desde la mejor manera para pelar una naranja hasta una forma para cambiar el mundo en que vivimos. Ay, Dios mío. Quizá en ese momento hayan conceptualizado hacia dónde queremos que lleguen, hacia dónde queremos que conducirlos. ¿Sí? A ver, nosotros lo que queremos conducirlos a ustedes con este tema que hace parte de cierto momento del emprenderismo y del proyecto Piensa en Grande, pensando en los siguientes, que muchas veces nosotros tenemos grandes ideas y brillantes ideas con nosotros, pero también a veces nuestros usuarios o las personas nos piden el favor que les ayudemos a crear o les ayudemos a hacer cualquier trabajo, cualquier actividad con el propósito de generar recursos o ganar valor académico, valor, ¿no?, cualitativo. Entonces, en ese sentido, el proyecto Piensa en Grande, o la idea de Piensa en Grande que está aquí en la guía, es pensar en esa etapa, pensar en esos momentos, en diseñar estrategias que nos permitan visibilizar mejor lo que vamos a hacer. Es decir, elaborar un plan estratégico que nos permita hacer un paso a paso para poder finalmente escoger la mejor idea, el mejor método y el mejor proceso. En ese sentido, aquí la guía de español pretende eso: empezar a identificar la necesidad de una comunidad, de un hogar, de una familia, que se convertirán en nuestros usuarios o en los usuarios, y a partir de esa necesidad iniciar a implementar los pasos
de esta metodología Deep Thinking en la etapa de descubrir, que se trata de indagar qué es lo que necesita o qué necesita. Segundo, ¿cómo lo necesita? Y tercero, ¿por qué lo necesita? Es decir, que está la necesidad, está el cómo lo podría necesitar, el método y el por qué estaría en ese momento la justificación o las razones de por qué se hace necesario identificar ese problema o esa necesidad en la familia. 1. Identificar la necesidad. 2. Identificar la solución. De tal manera que ese problema que también responda con un qué. ¿Qué necesita solucionar? ¿Cómo lo necesita solucionar? ¿Y por qué lo necesita solucionar? Entonces tendremos una dicotomía de problema-solución con las mismas estrategias del qué, cómo y por qué. Y eso es lo que vamos a iniciar en nosotros en adelante, a enmaquetar. Significa a planear. Y ¿qué es el punto de partida? Maquetar significa estructurar, significa planear, significa diseñar, significa hacer un borrador, significa hacer un plan, como el plan que está aquí al lado sobre donde hay un globo, donde hay una nube, donde hay una flechita, un cuadradito de doble flechita, doble sentido, y donde hay un corazón. Entonces ahí la maqueta está, ¿qué dice? Lo que piensas, lo que hace, lo que siente. Entonces se trata de identificar a nuestros usuarios y con nuestros usuarios identificarnos nosotros, de tal manera que nosotros no nos sirvamos para nosotros, pero si nos podemos servir para nosotros no importa, tranquilo, lo hacemos, tomamos la posición del usuario. Identificarnos con las personas que son usuarios, de tal manera que identifiquemos usuario, necesidad y corazonada, es decir, sentir, pensar de los usuarios y responder a la pregunta ¿cómo podríamos hacer? ¿Cómo podríamos ayudarlo? ¿Cómo lo podríamos mejorar? ¿Cómo lo podríamos ejecutar? ¿Cómo lo podríamos llevar a cabo? ¿Cómo lo podríamos ayudar a solucionar? ¿O cómo solucionaríamos o cómo podríamos solucionar ese problema? Dese cuenta que esa solución, ese cómo podría, me lleva a un sinfín de preguntas relacionadas con el mismo tema del cómo poder solucionar esa necesidad. De tal manera que nosotros no solamente vayamos pensando en nosotros, sino vayamos pensando en los demás. Y entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Ustedes piensan en la propuesta, en el tema, en la actividad, y van a iniciar a pensar en descubrir una necesidad de las personas, identificar una necesidad de las personas, de su hogar o de ustedes mismos, y van a iniciar a investigar qué necesidad es exactamente, qué es lo que usted podría solucionar
y qué método utilizaría. Ahora, ¿cómo podría solucionarlo? ¿Cuáles serían los pasos, las estrategias que usted haría para poder solucionar ese problema? ¿Y por qué es válido en ese momento? ¿Por qué yo debo solucionar esos problemas? ¿O por qué yo debo ayudar a solucionar esos problemas? ¿Qué es lo que me beneficia? ¿Qué es lo que beneficia a los demás? ¿Qué es en ese momento lo que nos ayuda? Entonces, de esa manera nosotros estaríamos pensando en mejorar un estilo de vida. Puede ser individualmente de nosotros o puede ser colectivamente de nuestra familia o de nuestra sociedad. Lo importante es que a una necesidad le busquemos solución a través de una estrategia o de un método casi que científico. Y a partir de eso, nosotros elaborar un plan o una maqueta o diseñar una estrategia de cómo solucionar esa situación a partir de un punto, que es el punto de partida de la misma solución. Entonces, para eso hay que buscar hacer un mapa de empatía. ¿Y qué es un mapa de empatía? Prácticamente son los pasos o las estrategias que va a seguir para poder solucionar el problema desde el punto de vista del usuario, valiéndose de las corazonadas, del presentimiento, de lo que siente, de lo que piensa el usuario. Y así, de esa manera, pues, buscar que combinen todas las partes. ¿Por qué? Porque es que si yo no busco la solución en compañía del usuario, entonces yo soy el que voy a solucionar el problema o voy a solucionar la necesidad, pero no va a ser a satisfacción del usuario. Y lo importante es que sea a satisfacción del usuario y que nosotros, si es un trabajo pago, si es algo pago, pues nosotros satisfagamos a ese usuario, lo hagamos sentir bien y lo hagamos sentir útil y que él verdaderamente vale también en la solución de ese problema y que sus ideas son tan importantes como las mías. Entonces, ¿qué es lo que yo pongo? Pues las estrategias. Yo hago de conductor, ¿sí? Es como un maestro. Yo soy el que ejecuto o soluciono el problema de vivienda que tengo. Pero ¿quién es el responsable de ejecutar esa vivienda o de hacer esa vivienda? Pues el maestro. ¿Y quiénes son los que van a ayudar? Los ayudantes son los que van a solucionar. Entonces, esa solución que yo doy o que me da el maestro prácticamente es en común acuerdo con el dueño de la casa, porque es el que finalmente paga. Entonces, de esa manera es la actividad que tienen que hacer el día de hoy. Entonces, eso espero que ustedes no la hagan así y pues con base en todo lo que nosotros hemos hecho. Este es el segundo punto de la anterior entrevista, ¿sí? Entonces, segundo punto. Y esto siempre se hace en la familia, siempre se hace con los abuelitos. Entonces, apreciados niños, yo espero no confundirlos, sino ir actividad por actividad. Espero que ustedes hagan esta actividad y pues de esa manera ustedes solucionen la dificultad que tienen ese problema, ¿vale? Entonces eso era todo. Si no tienen preguntas, entonces dejamos hasta ahí, pero lo importante es que traten de solucionar
aclare la duda de cómo es ese punto, ¿vale?